Hola, vamos a estudiar los movimientos en el plano. El caso más general se da en el espacio tridimensional. Sin embargo, el estudio de los movimientos en el plano nos permitirá conocer las herramientas necesarias cuando la trayectoria no es rectilínea. El paso a los movimientos tridimensionales solo requerirá agregar una componente, pero no implicará novedades conceptuales. Para estudiar las trayectorias rectilíneas, pudimos describir las magnitudes cinemáticas usando un sistema de referencia formado por la recta que contiene la trayectoria, dotándola de un origen de coordenadas y estableciendo un sentido positivo. A la posición la designamos con el símbolo X. Al decir que la posición es -3 metros, 0 metros o 4 metros, conocemos perfectamente la ubicación del móvil. Para estudiar una trayectoria curva, no recta, en el plano, vemos que no alcanza con una recta para su descripción. Usaremos un sistema de referencia formado por dos ejes perpendiculares, llamados ejes cartesianos. En cada uno establecemos un sentido positivo, y donde se cortan ambos ejes, ponemos el origen de coordenadas. Definimos el vector posición como aquel que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en la ubicación del móvil en el plano. Lo simbolizamos con la letra R y una flecha encima, para destacar su carácter vectorial. Este carácter se manifiesta en el hecho que tiene un punto de aplicación, el origen, un tamaño o módulo, y además requiere que indiquemos el ángulo que forma con cada eje para conocerlo completamente. Esta manera de describir al vector posición será empleada en el estudio de próximos temas. Otra forma de conocer al vector posición se basa en la proyección del punto que representa la ubicación del móvil sobre cada uno de los ejes cartesianos. En nuestro ejemplo, estas proyecciones se corresponden con las magnitudes 6 metros y 4 metros. El vector posición se expresa en forma binómica como el par ordenado 6 metros, 4 metros. También puede expresarse en función de vectores sin dimensiones, de módulo igual a 1, ubicados en cada uno de los ejes. A vectores con esas características se los denomina versores. Se simbolizan con las letras I y J, o bien X e Y, con acento circunflejo, y esta es la notación que usaremos a partir de ahora. En nuestro ejemplo, el vector posición vale 6 metros en la dirección del versor X más 4 metros en la dirección del versor Y. Fíjate que todos estos datos son imprescindibles para conocer al vector posición. Ahora, revisemos las operaciones que pueden hacerse con vectores. Una es la multiplicación o división de un vector por un número. Veamos gráficamente. Cuando multiplicamos a un vector por un número positivo, obtenemos otro vector que está en la misma dirección y sentido que el vector original. Además, el módulo del nuevo vector es igual al producto del número por el módulo del vector original. En el dibujo ves representado al vector 2b. En cambio, cuando el número es negativo, el vector resultante tiene igual dirección que el vector original, pero sentido opuesto. El otro vector representado corresponde a -1/2 por b, que también puede interpretarse como el cociente entre -b, que es el opuesto a b, y el número 2. El módulo de este vector es la mitad del módulo del vector original. Analíticamente, el vector resultante se obtiene multiplicando o dividiendo, según corresponda, cada componente del vector original por el número que lo está multiplicando o dividiendo.
La otra operación es la suma o resta de vectores. Gráficamente, se trazan segmentos en línea discontinua paralelos a cada vector, comenzando en el extremo del otro, hasta llegar al punto en que ambos segmentos se tocan. Ahí, justamente, se ubica el extremo del vector suma. Los segmentos y los vectores forman un paralelogramo. Ahora bien, para restar vectores, primero hay que ubicar al vector opuesto del vector que resta. En nuestro caso es menos W. Luego se completa el paralelogramo a partir de B y menos W. Analíticamente, la suma de dos vectores se calcula sumando algebraicamente las componentes respectivas. En nuestro ejemplo, 5 y menos 3 da 2. 3 y 5 da 8. Para restar vectores, se calculan las restas algebraicamente. De la operación resta, fíjate que podés despejar el vector b y ver que se lo puede expresar como W sumado a la diferencia entre ambos vectores b menos W. Es la última fórmula de esta diapositiva. Ahora vamos a generalizar las definiciones de las magnitudes cinemáticas que habíamos visto para el caso particular de los movimientos rectilíneos. Ya vimos que la posición es un vector. Claro, el vector posición. El vector desplazamiento entre los instantes t1 y t2 es la resta de los vectores posición en los instantes t2 y t1. Aquí vemos un ejemplo numérico. Abajo, a la izquierda, tenés una ecuación vectorial. Esta no es más que el despeje a partir de la definición de vector desplazamiento y establece que para obtener el vector posición en T2, podemos partir del vector posición en T1 y sumarle el vector desplazamiento entre T1 y T2. El gráfico no luce como un paralelogramo. Se ha dibujado el vector desplazamiento a partir del extremo del vector posición en T1. Concluimos, entonces, que el vector suma puede dibujarse con inicio en el inicio del primer sumando y extremo en el extremo del segundo. Este método de representación se llama regla de la poligonal. Ahora, la definición de vector velocidad media es análoga a la dada en movimientos rectilíneos, destacando en el numerador el carácter vectorial del desplazamiento. Fíjate que para el cálculo se divide al vector desplazamiento por una magnitud positiva. Por eso, vector desplazamiento y vector velocidad media siempre tienen igual dirección y sentido. No tiene interés comparar los módulos, porque corresponden a magnitudes diferentes. En la representación serán más grandes o serán más pequeños, dependiendo de las escalas que se elijan para cada tipo de magnitud. El vector velocidad instantánea se obtiene encontrando el vector al cual se aproximan los vectores velocidad media a medida que vamos considerando intervalos de tiempo cada vez más cortos. Fíjate que en el gráfico están representados los vectores velocidad instantánea en T1 y en T2 en color azul. Se dibujan con origen en la ubicación del móvil. Lo más importante de todo este tema es que los vectores velocidad instantánea siempre son tangentes a la trayectoria. Además, la orientación de las flechas te indica que el móvil está ascendiendo y desplazándose hacia la izquierda. Finalmente, el tamaño de las flechas, que es proporcional a la rapidez del movimiento, te indica que el móvil está frenando. Ahora, analíticamente, el vector velocidad es la derivada del vector posición. Conociendo las ecuaciones horarias de las componentes x e y del vector posición, podemos derivar cada una de ellas, obteniendo así las componentes bx y by del vector velocidad. El vector aceleración media se define análogamente a lo hecho en movimientos rectilíneos, destacando ahora que el numerador es el vector cambio o diferencia de vectores velocidad de los instantes T2 y T1.
Fíjate que para el gráfico necesitamos ubicar las dos velocidades instantáneas en un mismo origen. Además, en el gráfico de la derecha, podés observar que como está dada la definición de aceleración media, los vectores delta v y aceleración media tienen igual dirección y sentido. El vector aceleración instantánea se define como la derivada del vector velocidad. Conociendo las ecuaciones horarias de las componentes Vx y Vy del vector velocidad, derivamos componente a componente y así obtenemos las componentes del vector aceleración, a sub x y a sub y. Aquí lo más importante es reconocer que el vector aceleración apunta siempre hacia el lado cóncavo de la curva. Y tiene que ser así, porque el vector aceleración es el responsable del cambio de dirección de la velocidad. Si además el móvil no se mueve con rapidez constante, también será responsable de ese cambio de rapidez. Habíamos observado que en nuestro caso la rapidez iba disminuyendo. Cuando ocurre esto, el ángulo que forman en cada instante los vectores velocidad y aceleración es mayor que 90 grados, como ves en el gráfico inferior. En cambio, si el móvil estuviera acelerando, o sea, aumentando su rapidez, el ángulo entre los vectores velocidad y aceleración sería menor que 90 grados. Vamos a aplicar todo lo visto en este ejemplo. Se trata de una persona que corre con rapidez constante por una pista de atletismo, cuyas dimensiones están indicadas en el enunciado y nos piden que calculemos ciertas magnitudes vectoriales cinemáticas. Veamos. Aquí mostramos los cálculos de los dos primeros ítems. Primero tenemos que calcular los vectores posición para los puntos A, B, F y H con respecto al origen de coordenadas ubicado en el centro geométrico del esquema. Sabiendo que los tramos rectos miden 140 metros, fácilmente encontramos las abscisas de los vectores posición. Para las ordenadas hay que hacer un poco más de trabajo. Recordemos la fórmula de la longitud de la circunferencia y usemos que la longitud de los tramos semicirculares es de 60 metros. Esto está indicado en la fórmula de arriba a la derecha. Con esta información calculamos que el radio de cada circunferencia vale 60 sobre pi metro. Los vectores de desplazamiento se calculan restando los vectores posición correspondientes. Para obtener los vectores velocidad media, necesitamos conocer los intervalos de tiempo empleados. Para calcularlos, usamos la fórmula que está indicada a la derecha, donde dice delta t igual a d dividido el módulo de b. El numerador es la distancia recorrida y el denominador es la rapidez, que en este ejemplo vale 4 metros sobre segundo. Para las distancias, vemos que de A a B la persona recorre la mitad de un tramo recto, o sea 70 metros, de B a F medio circuito, 200 metros, y de F a H media circunferencia, o sea 60 metros. Fíjate que solo entre A y B resultó que el módulo de la velocidad media coincide con la rapidez de la persona. En los otros dos casos, las distancias recorridas son mayores que los módulos de los vectores de desplazamiento. En consecuencia, los tiempos empleados serán mayores y los módulos de los vectores velocidad media más pequeños que la rapidez. Un caso extremo sería analizar una vuelta completa. Te dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el vector velocidad media correspondiente al intervalo correspondiente entre que la persona pasa por A y vuelve a pasar por A completando una vuelta? Para el tercer ítem, sabemos que el vector velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Por lo tanto, ya conocemos su dirección y sentido. También conocemos en este caso su módulo, que es 4 metros sobre segundo.
Por lo tanto, lo que nos resta es ser precisos en la escritura de los vectores velocidad usando los signos y los versores adecuadamente. Fíjate que los tres vectores pedidos son diferentes en la dirección o en el sentido. Y esto debe manifestarse tanto gráficamente como analíticamente. Para el cuarto cálculo, el vector aceleración media entre A y B, y nos damos cuenta que forzosamente debe ser 0, porque en ambas posiciones la persona tiene igual vector velocidad. En B y en F los vectores velocidad no son iguales, son opuestos. Al restarlos, no se anula, sino que el vector delta B resulta de igual dirección y sentido que el vector velocidad en F, pero de módulo doble. En G y en H vemos que los vectores velocidad tienen direcciones diferentes. Uno en la dirección X y el otro en la dirección Y. La resta tendrá componentes no nulas en ambas direcciones. El tiempo empleado corresponde al de un cuarto de circunferencia. Para contestar la última pregunta, debemos analizar vectores de aceleración. Ahora bien, los vectores de aceleración instantánea en A y en E tienen que ser nulos, porque la persona en esos casos se está moviendo en un tramo recto y con rapidez constante. Por lo tanto, no varía ni la dirección ni el módulo de la velocidad. En cambio, en G, la persona se mueve cambiando dirección. Es verdad que lo hace con rapidez constante, sí, pero el vector velocidad no puede ser constante porque se mueve sobre una curva, y el vector velocidad, como sabemos, es siempre tangente a la trayectoria. Debe entonces existir un vector de aceleración no nulo, que es el responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Si vos corres, alguna vez tus tobillos o tus rodillas te habrán hecho sentir el efecto de esta aceleración. Sabemos que el vector aceleración apunta siempre hacia el lado cóncavo de la curva. Ahora bien, no puede formar un ángulo menor a 90 grados con el vector velocidad, porque en ese caso estaría acelerando. Ni tampoco mayor a 90 grados, porque en ese caso estaría frenando. Por lo tanto, debe tener una dirección perpendicular al vector velocidad, formando un ángulo de 90 grados. Más adelante, estudiaremos con todo detalle los movimientos circulares. Por ahora, te anticipo que cuando la trayectoria es circular y la rapidez del movimiento es constante, el módulo del vector aceleración se calcula como el cociente entre el cuadrado de la rapidez y el radio de la circunferencia. En el gráfico superior tenés representada la rapidez en función de la distancia, los distintos puntos por los cuales fue pasando la persona. Ahora te presento el siguiente desafío. Si sabemos que la rapidez evolucionó como muestra el gráfico inferior, aumentando uniformemente en los tramos rectos y manteniendo constante su valor en las curvas, responde todas las preguntas que se formularon en el ejemplo para este nuevo movimiento.